¿Qué tal? Les saludamos con especial gusto hoy en la Agenda del Emprendedor, en que tenemos el privilegio de contar con la presencia de un periodista muy destacado y también poseedor de una trayectoria política sumamente importante, de las verdaderamente selladas por la lucha democrática y por la militancia en diversas posibilidades de armar, de construir en México una alternativa político-partidista que ya nos irá contando. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Eduardo Ibarra Aguirre, que nos permite hoy esta posibilidad de acercarnos a su muy enriquecedora trayectoria, ya que haremos referencia fundamentalmente al trabajo que él tiene como libro testimonial y biográfico que se llama Remembranzas. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti y al auditorio. Gracias, Eduardo. ¿Por qué el oficio de escribir? Te pregunto, luego de que tu trayectoria dice que te has desempeñado como corresponsal de diversas opciones de comunicación en los últimos lustros, como los siguientes medios: Oposición, Radio Educación y Canal 11, además siendo corresponsal de estos medios en Moscú. También has trabajado en la conducción de un importante programa radiofónico en la Escuela Superior de la Juventud Wilhelm Pieck en la República Democrática Alemana, allá en 1967 a 68, país donde también estudiaste como becario de la Juventud Comunista de México, una posibilidad de ir construyendo la organización que un año más tarde alcanzaste como dirigente, hasta que ésta desapareció en septiembre de 1973. ¿Cuál es el oficio de escribir? ¿Qué significa para Eduardo Ibarra? Bueno, el oficio de escribir está muy imbricado con mi vida, con mi mundo. Sí. Me vinculé a él por primera vez como voceador. Exactamente. En los años 61-62, con los periódicos locales de Matamoros, Tamaulipas, y del Distrito Federal, La Prensa y El Esto. Quizá esto me selló más el hecho, que conocí mucho después, de que mi padre fue reportero y jefe de redacción de un semanario en Parras, Coahuila. La militancia política no me alejó de esa venilla, que, como bien dices, a los 17 años, en plan completamente amateur, me tocó conducir un programa de radio traducido a 3 idiomas, para una comunidad estudiantil muy pequeña. Sobre todo latinoamericana. Pero lo mismo se dialogaba en alemán que en español y que en inglés. Muy bien, muy importante. Y bueno, un adolescente que hace eso, se ve estimulado y se le establece un reto para que tuvo que complementar. Y la militancia política nunca fue un obstáculo para este menester de la escritura, porque desde temprano, desde junio de 1970, empecé a colocar mi primer pie, por no decir mi primera mano, en esos quehaceres, y siempre estuve vinculado a él a partir de junio de 1970. Esto me permitió que cuando en 1986 decido reintegrarme, como acostumbro decir, como ciudadano común y corriente, y al mundo de los mortales, a lo que muchos llaman pomposamente sociedad civil, pues fue un aterrizaje natural en donde yo pude continuar la actividad periodística. Por cierto, le invitamos a que usted busque en internet el libro Remembranzas, cuyo autor, Eduardo Ibarra Aguirre, está con nosotros y que le permitirá ni más ni menos adentrarse en todo ese mundo perfectamente descrito, retratado de cuerpo completo, de cómo era Matamoros, lugar donde él nació, quiénes eran los principales actores, la población, cuáles eran los personajes de peso. Y ahí usted encontrará elementos verdaderamente importantes
de todo un trabajo profesional de un cronista avesado en el arte de describir, de pintar con palabras cómo era ese mundo, quiénes eran los habitantes, por qué Juan N. Nepomuceno, ese personaje después muy famoso, muy temido, significaba uno de los personajes de mayor poder, con capacidad de hablar con altos personajes de la política, pero también de codearse con algunas personas o algunos grupos y comunidades de otras partes del país. Eduardo Ibarra, también vale decir que fuiste integrante del Comité Central del Partido Comunista Mexicano de 1972 a 1981 y lo representaste al PCM en diferentes actividades importantes en diversos contextos internacionales. Que recordemos, el Partido Comunista se fundó en México en 1918 y al siguiente año, 1919, adquirió el nombre de Partido Comunista Mexicano, impulsado entre otros por Hernán Laborde. Y también recordemos que durante décadas tuvo que trabajar en la clandestinidad, porque no había posibilidades de reconocer a las expresiones contrarias al PNR, PRM, después PRI. Es muy importante entonces que por favor nos compartas cómo se ha dado tu capacidad de ir aportando en la construcción de un verdadero partido comunista que en México tanta falta hacía y que tantas dificultades le generaba a muchos de quienes intentaron ser sus artífices durante años, Eduardo. Bueno, fue una obra eminentemente colectiva y esa fue su principal virtud, sí, aunque la componíamos hombres y mujeres de carne y hueso, sin duda alguna. Pero es una obra subrayadamente colectiva, en la que interveníamos desde la esfera que cada quien actuaba, unos cuantos miles Así es, de jóvenes, adultos, trabajadores de la ciudad y del campo, en ese esfuerzo de construir, a la vez que una alternativa de largo plazo socialista, un proyecto político que enrutara o coadyuvara a que el país iniciase un ciclo de transformaciones políticas de corte democrático que se sintetizaba en 2 palabras o 4 palabras: la renovación de México. importantísimo. Éramos unos cuantos miles, eso es lo que más llama la atención. Ahora, con motivo del fallecimiento de Arnoldo Martínez Verdugo, ¿cierto?, se hicieron muchos recuentos, y uno de ellos en particular, el de Enrique Semo, en 2 entregas en el semanario Proceso, sí, él daba cifras que no están muy alejadas de la realidad, pero sobre todo daba una característica del personaje, es decir, del hombre que de 1960 a 1981 fue clave para nosotros y para ese partido. Dice Enrique, sí, Martínez Verdugo era un dirigente de dirigentes. En efecto, los que participábamos en ese proyecto ideológico y político, en nuestro ámbito y a nuestro nivel ejercíamos papeles de liderazgo. Y ese era, además de una línea política que se conectaba cada vez más con la realidad, pero no siempre, lo que explica que unos cuantos miles, 2, 3 mil, sí, 2, 3 pocos. mil, en 1973, difícilmente reuníamos 2000. Que eran años muy complicados. Muy complejos, muy De la complicados, guerra sucia. pero con una influencia y una presencia, un tesón, una integridad y un aprisionar un proyecto, unos ideales, una línea política que prácticamente no tenía más límites que los estrictamente humanos. Es decir, que hay que comer para poder actuar, ¿no? Que hay que dormir para poder hacer partidismo e ideología. Claro, independientemente de que ya lo veremos más adelante, me adelanto para recordar como uno de los pasajes que tú narras en tu biografía,
en este libro Remembranzas, mencionas que más de una vez, varias veces, al no tener suficiente dinero para comer, tenías que suplirlo con unas horas más de sueño, que seguramente era parte de esa muy complicada situación que vivían los constructores de una alternativa político-partidaria como tú. Eduardo, y todo esto también te permitió la enorme ventaja, el privilegio ganado a pulso de representar al Partido Comunista Mexicano desde las juventudes que tú encabezabas en diversos diversos eventos en el contexto internacional, y ni más ni menos que tratar con personajes históricos. ¿Por qué no nos refieres a algunos de los más importantes que en ese momento acaparaban la atención internacional en una etapa tan crítica de las relaciones entre las grandes potencias? Bueno, estos personajes, tuve alguna relación con ellos, pero siempre me guié por una, para mí, máxima, sí, que para otros es inexistente y que significaría, sellaría por qué mi relación no pudo ser más corta, más soldada. Sí. Nunca, siempre me propuse nunca acercarme a un personaje en el que él no tomara la iniciativa. Por orgullo, por presuntuosidad juvenil, no, porque sé que esos personajes viven en un mundo lleno de guardias, protecciones, prevenciones, precauciones, que por experiencia ajena, transmitida casi en vivo, sé que otros compañeros fueron hasta derribados por las guardaespaldas, por no haber seguido el ABC. Entonces, en efecto, estuve muy cerca de Leonid Brezhnev. En efecto, estuve físicamente compartiendo tragos y alimentos muy cerca de Nikolai Podgorny o de Alexei Kosygin, es decir, los tres hombres fuertes de la Unión Soviética post-Khrushchev, sí, o de los líderes del eurocomunismo de los años 70, el francés Georges Marchais, el italiano respetabilísimo para mí, muy admirado y querido Enrico Berlinguer, con el cual cené en Roma, compartí, conversé con él, etc. Pero cuando tenía asignada la cena y tenía asignada la mesa, claro. Pero aquí vale la anécdota muy breve, que mientras lo vi llegar al Festival Nacional de Unitown, diario que lograba tirajes de fin de semana de 1.800.000 ejemplares, y me acompañaba Carlos Pereira, el gran filósofo y amigo, que murió hace ya más de una década, me dice: Eduardo, ahí está Berlinguer, vamos a saludarlo. Y claro, yo apenas conocía a Carlos, no le tenía mucha confianza como para indicarle qué correspondía hacer, pero sí me tomé el atrevimiento de decirle: Carlos, vamos a esperar que llegue. Inmediatamente divisé que Enrico Berlinguer, en el Festival Nacional de Unitaid en Génova, llevaba un círculo muy de jóvenes atléticos muy bien trajeados, pero era evidente, era un círculo abierto, amplio, pero era evidente que era su escolta. Y estamos hablando de la Italia del año 78. Así es. ¿Sí? Cuando ya se habían producido antecedentes de actos terroristas muy sonados, por supuesto. Entonces, Carlos se quedó sorprendido de que yo le indicara eso. Nos fuimos al stand nuestro, del semanario Oposición, a mi stand, no era el de Carlos, porque Carlos no era de ese partido, y estábamos ahí. Y cuando agarro a Pereira por el hombro, a Carlos, le digo: aquí está el compañero Berlinguer. Sí. Y hombre extraordinario, hombre de una enorme sencillez. Haz de cuenta que yo le estaba presentando a Pereira e inmediatamente lo saluda, y entonces Carlos Pereira todavía se queda pues más sorprendido, ¿no? Este cuate me guardó el secreto de que Berlinguer era su conocido. No era mi conocido.
Simplemente yo la estaba haciendo de anfitrión con Carlos Pereira, quien estimaba mucho, pero que era un hombre de la intelectualidad mexicana para mí querido y respetable. Pues vivencias como estas, muchas, sumamente importantes, encontrará usted leyendo el libro Remembranzas, que repetimos, lo puede consultar en internet en versión PDF y que también lo puede consultar en foro en línea, donde su autor, Eduardo Ibarra Aguirre, está hoy con nosotros conversando y compartiéndonos estas grandes enseñanzas. Le vamos a invitar a que continúe con nosotros después de una pausa. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Finhogar, asesoría hipotecaria. Te asesoramos en todo lo relacionado a la adquisición de tu vivienda. Gestionamos para que puedas obtener un crédito hipotecario a la medida de tus necesidades y posibilidades. Trabajamos con las instituciones bancarias de mayor experiencia, seguridad y confianza. Además, tramitamos tu crédito ante Infonavit y Fovista. Una red de profesionales lo espera para asesorarlo personalmente. Pisco Grill, sabor de origen, restaurante de comida peruana. Te espera para disfrutar de una auténtica gastronomía peruana en un ambiente familiar y acogedor. Contamos con terraza para fumadores, salón privado y servicio de ballet parking. Te ofrecemos servicios de catering y la organización de tus eventos familiares y de negocios. No te olvides de probar nuestro pisco sour. Te esperamos. Buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos una tarde más en Platicando con Teleguía. Muchas gracias por seguir con nosotros en la Agenda del Emprendedor, donde esta tarde tenemos el privilegio de conversar y de aprender de Eduardo Ibarra Aguirre, quien también como articulista ha colaborado en diversos medios como Ovaciones, la agencia de prensa Novosti, el Periódico de México, El Norte de Chihuahua, el Diario en León, el Diario Hoy, La Trilla, Cuestión, Viva, El Sol de México, Unión, La Crisis, Síntesis de Puebla, Síntesis de Tlaxcala y Síntesis de Hidalgo. Eduardo Ibarra, ¿cuál es la visión que de México te aportaron estos viajes, esta capacidad de entender, de analizar y de criticar, por supuesto, también la vida de nuestro país con el contexto internacional que como pocos periodistas has tenido y como pocos militantes también? Quizá principalmente a no abstraerme, no omitir el mundo gigantesco del que está rodeado México y los mexicanos, y la necesidad de registrar bien las principales coordenadas que significan una coyuntura política o un contexto nacional, y tirar la vista a más larga distancia, Claro. y encerrarme menos en nuestro mundito.
Quizá a esto coadyuvó el hecho de que soy nativo de la frontera más activa, intensa del mundo, Sí, que es la de México-Estados Unidos. sí, con sus 3.200 kilómetros. Y la circunstancia de que trabajé, sobre todo trabajé, pero también viví, tanto en Bronzeville como en Claro. Puerto Isabel, la Isla del Padre, temporadas, y sobre todo que trabajé en Bronzeville y que radicaba y gastaba mis dólares en Matamoros. Eso te da, si lo vives desde los 11 años, 12 años, Claro. te da otra Visión. visión. Es Y decir, si a esto le agregas la oportunidad que me dieron mis compañeros de representarlos en Moscú, de estudiar en Berlín, de representarlos en los festivales nacionales de l'Unità, de l'Humanité, en el Encuentro Mundial de la Juventud Trabajadora en Moscú, en múltiples reuniones en el primer congreso del Partido Comunista de Cuba, etcétera. Bueno, pues eso te da una visión más diversa. Sin duda. ¿Y cómo resolviste, Eduardo Ibarra, un cuestionamiento muy reiterado en nuestro gremio periodístico que hace referencia al llamado periodismo militante, en donde se trabaja en la búsqueda de información, de análisis, de difundir lo que pasa, pero en tu caso con una militancia a la luz del día? Bueno, yo soy producto del periodismo militante y me doy por extraordinariamente satisfecho, Sí. pero no me instalé ni me quedé en él. Me formaron los comunistas política e ideológicamente, me formé con los comunistas periodísticamente, pero tuve la circunstancia de tender mi primer puente con el mundo periodístico no comunista a muy temprano tiempo. Muy bien. Quizá fue Ovaciones mi primer pie Sí. en el otro mundo que en aquel entonces periodístico, que en aquel entonces se significaba, se mencionaba, denominaba con la frase la gran prensa, la prensa burguesa. Claro. Bueno, pero de allí en adelante cultivé esa relación profesional y nunca tuve, por el contrario, un señalamiento de no lo hagas, lo haces demasiado. Por el contrario, de mis compañeros, de respeto, de qué bien, y creo que es el mejor acierto que he tenido en mi actividad periodística. Haber tendido un puente a temprana edad, a temprano Sí. tiempo, con la prensa escrita, radiofónica, televisiva, más allá del periódico que me formó, que es Oposición y La Voz de México. Claro, incluso dentro de tus actividades, como editor trabajaste en medios como Combate, La Voz de México, Oposición, Memoria, Punto, El Economista, La República, Concertación y, en los últimos años, en los más recientes, Fórum y también Fórum en línea, que por supuesto vamos a comentar. Y también como editorialista has participado en La Jornada, El Economista, Fórum, y que por supuesto también te ha abierto espacios, por ejemplo, como comentarista en El Economista, en Estéreo 100, en Radio Chapultepec y en XEUK. Eduardo Ibarra, en los últimos lustros se han dado grandes transformaciones integrales en la vida del país, en lo político, ideológico, cultural, económico, social, en fin, todo ha sido completamente distinto. El México de aquellos años ya no existe, pero entre las interrogantes que hay es cómo puede retratarse la izquierda partidista de hoy en el México 2013 después de los grandes sacrificios, aportaciones, esfuerzos y anhelos de luchadores que, como tú, empezaron a construir la posibilidad de un partido, en ese caso el PCM, con capacidad para verdaderamente buscar llegar a los espacios de poder.
Las izquierdas, prefiero el plural. Muy bien. Las izquierdas mexicanas de hoy son las más influyentes en la historia del país. Importante. Nunca como en 2006 Sí. y en 2012 las izquierdas mexicanas estuvieron tan cerca de disputar la presidencia de la República. Exacto. Las izquierdas, sin embargo, también hoy viven lo que a primera vista podría estimarse como momentos de fragmentación y, si se quiere, de confrontación. Pero es de la confrontación y de la fragmentación, entendida esta última como el proceso de deslindamiento entre unos y otros partidos y grupos, Sí. lo que puede permitir el camino natural posterior para la convergencia de las izquierdas, que es el camino de la unidad en la acción. Es decir, si Morena no define su ruta, su programa, sus directivas, su institucionalidad interna, y a su vez el PRD o el Partido del Trabajo, el Movimiento Ciudadano, hablando de las izquierdas, las tres primeras parlamentarias, no en el caso de Morena, sí, pero el mundo de las izquierdas es infinitamente más vasto, tanto las políticas no parlamentarias y no electorales, y no necesariamente violentas, como las izquierdas sociales, a partir de que definen sus convergencias y sus diferencias, es que pueden establecerse puentes para la unidad en la acción. Entonces, eso que hoy se percibe como fragmentación, que a primera vista es el dato de la foto, es el camino indispensable para que en 2015 se dé o no se dé una convergencia electoral. Así es. Donde ya cada cual sepa qué es, qué quiere para sí mismo y respecto del otro. Es muy importante porque esto nos permite acercarnos al tan reiterado punto crítico que en los últimos años ha habido sobre el desdibujamiento del régimen de partidos en nuestro país y la necesidad, en algunos casos se dice, de la refundación de partidos no nada más de las izquierdas, sino también del propio Partido Acción Nacional e incluso del propio Partido Revolucionario Institucional, como más de uno de sus dirigentes nacionales llegó a postular. Te pregunto, ¿cuál es en estos nuevos pesos y contrapesos la relación que ahora hay en el México actual entre el poder público, político y la sociedad mexicana, donde la prensa, los medios de comunicación tienen un papel muy importante? Durante mucho tiempo se decía que por un lado caminaba u operaba el poder político y de manera completamente aislada la prensa, es decir, más bien la sociedad, y que la prensa eran más bien locutores del poder. Sin embargo, también se reconoce que en los últimos años algunas expresiones de los medios de comunicación se han convertido en interlocutores entre el poder político y una sociedad mexicana cada vez más crítica, más exigente, más participativa. ¿Cómo es el diagnóstico que tú ves en esto, Eduardo Ibarra? Lo avanzado es mucho y a la vez poco, porque los procesos sociopolíticos son contradictorios. Sí. Son contradictorios, no son lineales. Se ha avanzado mucho. ¿Qué referente podemos poner? El No te pago para que me pegues, de 1970 y... con José López Portillo. 78, 77. Sí, exactamente. Y ya es un México en el que los márgenes de la crítica son relativamente amplios, ¿eh? Por supuesto.
No es el México del diazorbazazo de 1964-70, donde la prensa partidista no se podía vender a la luz del día. Sí. Bueno, sí la podías vender, pero corrías riesgos. Claro. Y ya el no te pagó para que me pegues, ya Magú se puede tomar las atribuciones del derecho de caricaturizar a López Portillo. Sí, así es. Y podemos hablar también del México a partir de 1997, que es un año clave, porque es la primera mayoría parlamentaria no priista en México. Así es. La interlocución es la tarea consustancial a los medios. Lo dices bien. Por eso se llaman medios. Claro. Porque son medios entre el Estado y la sociedad. Sin embargo, establecería, aunque fuera esquemáticamente, una diferenciación entre medios, los que los hacen, todo el diverso mundo de los trabajadores de los medios, y los propietarios. Claro. Aunque claro, también hay un dato muy importante que habla de los cambios. Hoy tenemos un empresariado mediático, periodístico, que tardíamente descubrió, que informar y comentar también es negocio. Eso es. Y eso es muy importante. Por supuesto, es muy importante. Porque ni tú ni yo vamos a ser medios nunca, claro, de un gran medio de comunicación, televisivo, impreso. No hay milagros. Claro. Salvo que hagamos alianzas inconfesables o aquellas que nos impidan luego ver de frente a nuestros hijos. Entonces, que el empresariado de unos medios cuya tendencia pronunciada es a la concentración, sí, es a la monopolización, no solo el oligopolio televisivo o el oligopolio radiofónico, también los 5 o 6 corporativos de medios impresos, si se adhieren más a su naturaleza de medios y a su obligación de ser interlocutores entre el Estado y la sociedad, pues estarán cumpliendo con creces, estarán cumpliendo mejor su cometido y estaremos insertos en un camino de mayor y mejor diversificación informativa y opinativa, con todos sus anexos, exacto, cartón, fotografía, etcétera, etcétera, que se suelta la libertad de expresión. Así es, y un punto clave de los nuevos tiempos es sin duda la emergencia de las llamadas nuevas tecnologías de la información, que ha puesto en jaque a muchos y que ha generado controversiales posturas y discusiones sobre si el periodismo tradicional pasará totalmente a la historia o si se dará la posibilidad de dar el gran brinco para sumarse al periodismo digital. Y ahí tú eres una muestra sumamente importante, Eduardo Ibarra, porque aunque el contexto y telón de fondo fue verdaderamente delicado en el caso de la revista Forum, a final de cuentas, Forum hoy por hoy sigue, y de qué manera, circulando a través de la red en línea. ¿Por qué no nos comentas la importancia que tuvo Forum primero en su formato como revista y después su necesario paso a la era digital? Bueno, Forum, periodismo de análisis y reflexión, una revista mensual que vivió su intensa vida editorial durante 17 años, hasta que a algunos de los más distinguidos colaboradores de Felipe Calderón Hinojosa les pareció que era menester bloquear toda posibilidad de anuncios de parte del gobierno federal. Subsistimos 3 años pese a esas disposiciones, que es muchísimo tiempo para un medio alternativo. 3 años de subsistencia es demasiado, pero ya teníamos camino andado desde 2003 con nuestro espacio electrónico, digital, site, como lo dicen técnicamente, o portal en español, o página electrónica, pero era básicamente la reproducción de nuestro producto impreso. Sin embargo, paulatinamente lo fuimos ampliando
con más cartas, con más textos de opinión, y cuando el agua nos llega al cuello o a la nariz, mejor dicho, pues ya teníamos donde refugiarnos. Y no hay mal que bien no venga, no hay mal que por bien no venga. Allí estamos y tenemos, modestia aparte, una presencia, una incidencia mucho mayor. Así es. Pues nosotros le vamos a invitar a que continúe después de una pausa, escuchando, conociendo la visión de un periodista con militancia abierta y muy destacada aquí en la Agenda del Emprendedor. Siga con nosotros. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Finhogar, asesoría hipotecaria. Te asesoramos en todo lo relacionado a la adquisición de tu vivienda. Gestionamos para que puedas obtener un crédito hipotecario a la medida de tus necesidades y posibilidades. Trabajamos con las instituciones bancarias de mayor experiencia, seguridad y confianza. Además, tramitamos tu crédito ante Infonavit y Fovista. Una red de profesionales lo espera para asesorarlo personalmente. Pisco Grill, sabor de origen, restaurante de comida peruana. Te espera para disfrutar de una auténtica gastronomía peruana en un ambiente familiar y acogedor. Contamos con terraza para fumadores, salón privado y servicio de ballet parking. Te ofrecemos servicio de catering y la organización de tus eventos familiares y de negocios. No te olvides de probar nuestro pisco sour. Te esperamos. Buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos una tarde más en Platicando con Teleguía. Continuamos en esta muy interesante conversación con Eduardo Ibarra, quien también ha sido cofundador de la Unión de Periodistas Democráticos, de la Coordinadora de Trabajadores de los Medios, del Partido Socialista Unificado de México y el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. También Eduardo Ibarra es autor de los siguientes libros: Ejército, Medios y Libertad de Expresión, Complot contra un proyecto de nación, y Julio Rosowski, de Ucrania al comunismo mexicano, además de que también es coautor de Historia del comunismo en México, Democracia emergente y partidos políticos, La corrupción foxista con Alitec, Un mar de engaños, así como autor de ensayos publicados en Nueva Antropología y El Machete, además de que por supuesto es fundador y coordinador del Grupo María Cristina. Eduardo, te pregunto sobre precisamente tu columna Utopía, cuándo surge y qué aportaciones ha generado, dado que se ha ganado ni más ni menos que el derecho de picaporte para ser reproducida cotidianamente en más de 100 medios en el país. Utopía cumple su primera década el próximo mes. Así es. El próximo mes. Son 1400 ediciones, textos, y 3 a la semana, lunes, miércoles y viernes. En efecto se reproduce en muchos lados. Esto no se corresponde en lo más mínimo
con lo que debería percibir alguien que vive de su trabajo, y sobre todo me permite a mí ordenar mis ideas, entender, según yo, más y mejor al país, compartir esto con los lectores. Los lectores tienen su espacio exclusivo, reservado en la parte final del texto, de la columna, donde yo simplemente transcribo sus opiniones. Muy bien. Jamás encontrarás una réplica, una aclaración, un desmentido a ninguna opinión. Así es, lo sabemos muy bien. Parto del hecho de que yo ya opiné y los lectores tienen su derecho a criticar, incluso a veces de manera beligerante y respetuosa, lo escrito, y es su derecho. Muy bien. Eduardo, también te asiste el enorme mérito de que las sesiones que cada viernes lleva a cabo el Grupo María Cristina se han convertido en un espacio de reflexión crítica, siempre documentada, con expositores de primera línea que ni más ni menos que convocan algunas veces opiniones contrarias, generan controversia, pero siempre aportan para el entendimiento mejor de la realidad del país. ¿Cuándo y por qué surge el Grupo María Cristina como uno de los espacios de reflexión entre periodistas, académicos, consultores? Bueno, este grupo surgió hace 17 años. Yo no estoy entre sus cofundadores, así es que no podría ser el más indicado para esa respuesta. Me adherí a él 2 años después. Al poco tiempo me hice cargo de los invitados. Así es. Pues que es la materia prima y es... Y que vaya, que es mucho trabajo. ¿Verdad? Y desde hace 12 años y fracción, pues de toda la coordinación general. Yo creo que es un espacio plural, como debe corresponder a una integración diversa, que es una colectividad básicamente de trabajadores de los medios, pero también de otros quehaceres profesionales, en mayor o menor medida vinculados a estos. Un espacio en el que el trabajo colectivo también quizás sea no solo su característica, sino la explicación de su éxito. Así es. Es decir, es una colectividad que existe cuando sesiona, que existe cuando delibera, con o sin invitar. Cierto. Pero que su territorio de organicidad, de existencia, se produce cada semana. Claro. Fuera de eso no existe. Tú nunca verás algo firmado por el Grupo María Cristina. Así es. Claro. Y es uno de sus secretos. Eso es muy importante. Es uno de sus secretos. Le ha llamado la atención y el interés a personajes de mucha dimensión política, académica, que han asistido. Recuerdo, por ejemplo, la sesión interesantísima del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, de Porfirio Muñoz Ledo, de muchos de los personajes de pasarelas políticas de alto nivel. Eduardo. El Grupo María Cristina como tal solo ha suscrito esquelas por la pérdida de algún familiar o de algún compañero. Así es. Sí. Nada más. Ningún otro pronunciamiento. Y todavía no falta quien se confunda y quiera que el grupo suscriba tal. No. Un grupo con tal diversidad política e ideológica, donde hay hombres y mujeres de todos los partidos políticos y sin partido, como somos la mayoría, Sí. pues solo puede coexistir de esa manera. Claro. Existes en tanto que espacio deliberativo, Sí. existes en tanto que espacio de análisis. Además, porque si tú entras a una dinámica, como es muy recurrente en México, Sí. al uso y mal uso y exprimir las siglas y los membretes, pues se acaba un espacio, se acabaría, correría el riesgo de fracturarse un espacio que todo el mundo reconoce justamente por su diversidad
por su tolerancia y por su capacidad de interlocución. Exactamente, y por supuesto habrá que decir, también los jueves hay otra sesión del Grupo María Cristina, en ese caso coordinado o convocado por el periodista Guillermo Farber. Y te pregunto, Eduardo Ibarra, ¿valdría la pena también que nos comentaras un tema recurrente en tu libro biográfico, que es justamente la partida de los amigos, de los familiares, de los seres queridos, y que tú refieres como aquello de que hay que morirse a pedacitos? Sería muy interesante que sobre el tema nos dijeras algo muy concreto. La idea es que morimos a pedacitos. Cierto. La reflexión es que conforme vamos despidiendo a los seres queridos, familiares, amigos, personas que quizá no tratamos, que quizá no interactuamos de manera directa con ellos, pero que nos resultan muy caros, muy queridos, sí, por su obra literaria, por su obra poética, por su pintura, por sus aportes de distinta índole. Se van ellos y se va con ellos parte de nosotros. Cierto. Esa es la idea. Es decir, que los seres humanos no morimos tal día, a tal hora, en tal lugar. Sí, es cierto, lo dices en el arranque del libro y a lo largo del mismo. Es decir, después de tantos queridos amigos, compañeros, familiares que me han tocado despedir a lo largo de este camino andado, pues se fue parte de mí. Claro, sin duda. Y otro de los ángulos fundamentales de tu trabajo biográfico es esa gran capacidad para retratar el mundo del boxeo, donde refieres a los grandes pugilistas que desde tu niñez acaparaban tu atención, como Raúl el Ratón Macías, como Ultiminio Ramos, este cubano que se vino a arraigar en México junto con el Mantequilla Nápoles. ¿Qué representa para tu generación y para las que siguen el mundo del boxeo en la visión del periodista crítico que tú eres? Bueno, para mí representan más en términos del niño que en 1956-59, sí, en razón del centro de trabajo de mi padre, y donde yo me pasaba una parte del día, era camino obligado a la Arena Coliseo, donde mi padre tenía lo que primero fue un restaurante, luego entre restaurante y cantina, luego cantina, y pues nosotros vivíamos en la parte de atrás. Entonces era camino obligado para todos los boxeadores y luchadores, y más bien lo asocio a ese niño que se maravillaba con estos personajes, pero más bien hablo del Pajarito Moreno, hablo de Toluco López, hablo del Ratón Macías, hablo de los un poco más atrás, sí, y que maravillado por esos nombres y esos personajes que llegaban a la arena a la Arena Coliseo caminando 5 o 6 cuadras, y con no sé si 100, 200, 300 seguidores de todas las edades, pues estaba imposible que ese niño de 6, 8, 9 años accediera a esa Arena Coliseo. sí. Ya después la vida y el oficio me colocan ante la circunstancia de que un día me presentan a Raúl Ratón Macías, un hombre de carne y hueso como cualquier otro, sí, funcionario del Tricolor. aquel que todo se lo debía a su manager. Me lo presenta Gustavo Robles, que después fue delegado en la Venustiano Carranza, exdiputado federal. el diputado federal, y bueno, pues entonces esos contrastes pues no dejan de llamarte la atención, o que un día en un programa radiofónico mi conductora
invita a dos figuras, Mantequilla Nápoles y creo que Rubén Olivares, Sí. y simplemente no sabe qué preguntarles. Qué cosa. Entonces, pues, entré al quite, les referí esta anécdota, Claro. y pues no te digo que lloraron, pero sí se les hizo un nudo en la garganta. Como no, A los dos. Transmites en el libro, donde también comentas que se quedó pasmada la conductora de tu capacidad para hablar sobre un tema en el que ella de plano no sabía ni siquiera. Porque estaba simplemente reviviendo, actualizando, recordando tiempos idos, no porque sea un conocedor del box, ni mucho menos, Claro. en absoluto. Así es. Eduardo Ibarra. Y el box de hoy no me llama la atención en lo más mínimo. Ha cambiado, ¿y de qué manera? Cierto. Finalmente te quiero preguntar sobre esta decisión que tuviste que tomar para quemar las naves y dejar Matamoros y venir a radicar al Distrito Federal. Pero también te pregunto, ¿qué fue de Isidoro Rodríguez? ¿Qué fue de César Sepúlveda? Pues este camino que nos toca caminar tiene distintos momentos en los que hay que quemar naves. Cierto. Y hay que saber hacerlo. Es decir, hay que optar. Sí. Eso es quemar naves. Así es, claro. Pero optar y que esa opción te selle. Entonces, cuando decidí venirme a vivir al Distrito Federal, llegué a él el 21 de noviembre de 1968, pues estaba claro, medianamente por lo menos, que estaba optando por un camino del que difícilmente habría marcha atrás. Bueno, después descubrí que hay marcha hacia adelante. Muy bien. ¿Verdad? Y que esa marcha hacia adelante es el periodismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los medios y el periodismo no viven ni pueden existir sin los políticos. Claro. Comparto la tesis del sociólogo argentino que sostiene que somos la otra cara de la misma moneda. Sí. Muy bien. Entonces yo lo que hice fue pasarme a la otra cara de la moneda. Y todos los días hago política, pero hago política desde mi perspectiva, mi buen saber y entender y mi compromiso ciudadano. Pero sigo haciendo política. Entonces, estoy aquí. César e Isidoro pues son dos momentos significativos en mis andanzas juveniles. Así es. Los traigo adentro. Cierto. Los traigo adentro. Isidoro es un muchacho vinculado al compromiso agrario, con los ejidatarios, con los comuneros, con los obreros agrícolas del norte de Tamaulipas. Y César, pues es el muchacho que en un programa radiofónico en 1967 descubre su pasión por el periodismo. Se fueron forjando políticamente contigo. Importantísimo. Y todavía nos alcanza para poderte preguntar, ¿cuáles son las desafiantes circunstancias que en el mundo ya global del 2013 imponen para un apasionado de la lucha política como lo eres tú y para un profesional del oficio periodístico como también lo eres? ¿Qué representa la necesidad de poder encontrar las nuevas fórmulas de discurso, de cómo hablarle a las nuevas generaciones y cómo aposentarse frente a los nuevos desafíos tecnológicos en las llamadas sociedades de la información, donde pareciera que todo es uniforme, pero también algunos confiamos en que todavía haya capacidad de las nuevas generaciones de no operar automáticamente, sino como seres racionales. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Eduardo? Bueno, me asalta mucho una preocupación que prácticamente no olvido a diario. Observo en mis colegas, mis semejantes de otros ámbitos, una propensión o casi obsesiva a, en el fondo, sin estar conscientes quizá, juzgar que todo tiempo pasado fue mejor.
Estoy divorciado Eso es. frontalmente Muy bien. de esa percepción. Perfecto. Hago un esfuerzo en la medida de mis posibilidades por interactuar y conversar con jóvenes. Uno de mis mejores amigos Sí. tiene 17 años. Perfecto. Y cuando ocasión puedo, hablo con él. Y hablo con él y le suelto temas y trato de tener una interlocución frecuente con mis hijos en términos de mis quehaceres, de mis pensamientos. Claro, ellos ya son muchachos de 30, 40 años, pero no dejan de ser muchachos respecto a mí. Sí. Creo que dentro de esa tendencia discutible de la uniformidad, la diversidad está latente. Y si queremos persistir en estos quehaceres, tenemos que ir al encuentro de las nuevas tecnologías, que no son otra cosa que instrumentos que nosotros tenemos que llenar de contenido. El instrumento que me pongas, Sí, así es. nosotros tenemos que llenar de contenido. Cierto. Y si no sabemos, no podemos, auxiliarnos con la gente capaz y darle a esa aparente supuesta uniformidad, rascarle un poquito y descubrir la diversidad que está latente. Los mismos desafíos que hoy pretenden resolverse con fórmulas, para mi gusto, con todo respeto, arcaicas, fueron con las que se abordaron cuando emergió la televisión o cuando emergió la radio. Así. Y desde entonces están matando a los libros y desde entonces están matando a los medios impresos. Quizás sus espacios sean menores en el futuro, Sí. pero tendrán sus espacios. Y estos medios y estas nuevas tecnologías de la comunicación serán los nuevos conductos a través de los cuales miles o millones de jóvenes accederán a la información, a la literatura, al ensayo, a la crónica, a la información, al comentario. Muy bien, a todos los géneros periodísticos. Pues muchísimas gracias, Eduardo Ibarra Aguirre. Realmente ha sido espléndida esta aportación en donde tu charla, tus enseñanzas operan como correas de transmisión de lo que ha sido el México de las últimas décadas, pero también con la capacidad de entender lo que es el México de hoy y de lo que viene. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la Agenda del Emprendedor. Gracias a ti, Raúl, y al auditorio. Muchas gracias a usted por seguirnos. Le invitamos, por supuesto, a que también reconozca el esfuerzo y el agradecimiento de nosotros para nuestro equipo de producción y a que continúe con Maru Rodríguez desde los libros. Gracias. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional.